Hola Álvaro, nada urgente, pero por favor llámame. Hey, ¿cómo va la cosa? Bienvenidos y gracias por acompañarme en otra de mis conversaciones pendientes con gente a la que sigo, admiro, que me intriga o me irrita, que sabe mucho o que la lleva, o simplemente amigos míos con los que me entretengo conversando. Esta vez le dije que no era nada urgente, pero que por favor me llamara a Álvaro Fischer. Porque Álvaro es la persona ideal para conversar de lo que han sido estos 6 meses de antología que nos hemos mandado los chilenos. De antología porque hace 50 años que no vivíamos una crisis política como la que vivimos a partir de octubre, y porque hace 100 años que ni nosotros ni el mundo vivía una crisis como esta pandemia. Y ha sido 6 meses en que en todo momento hemos estado sintiendo cuestiones muy fuertes, emociones de esas que tocan las fibras profundas de lo que somos como seres humanos, que tienen un origen evolutivo y que, como dice un autor al cual Álvaro Fischer ha explicado brillantemente, un autor que se llama Jonathan Haidt, como dice él, nuestras opiniones políticas, las visiones que tenemos de las cosas, nuestras doctrinas incluso, en general se originan en sentimientos morales que nacen de esas intuiciones evolutivas muy antiguas, en fin, cuestiones que han estado en juego en nuestro país en los últimos 6 meses. Ahora, yo como novato me mandé un condoro y no grabé el comienzo de mi conversación con Álvaro, así que ustedes se van a dar cuenta que el inicio de la conversación es un poco abrupto, pero justamente él está explicando cuáles son estas intuiciones morales de donde surgen las ideas políticas, las reacciones políticas, las doctrinas políticas, según Jonathan Haidt. Álvaro es un ingeniero matemático de la Universidad de Chile, pero es un hombre multifacético, es un académico, ha sido rector de la Universidad Tecnológica de Chile, es un empresario, es presidente de la Fundación Chile, miembro de la New York Academy of Science y de la Human Behavior and Evolution Society. O sea, el currículum es de alguien que sabe como nadie y la lleva. Los dejo a ustedes con el notabilísimo Álvaro Fischer. Él los llama 6 ejes en los cuales se producen reacciones emocionales. Aprovecho de hacer un pequeño comercial porque los voy a sacar del resumen que yo me hice de lo que dice Haidt en mi libro. Aquí está. Hay 6 ejes, dice él. Un eje es el eje daño, sufrimiento versus el cuidado, preocupación. El instinto proteger. Exactamente. Perfecto. O sea, se funda, dice Haidt, en la respuesta evolutiva, porque esto es interesante, porque todas estas cosas surgen de la interacción, digamos, evolutiva que moldeó en aquellos individuos que poseían este tipo de ejes desarrollados adecuadamente, les permitió sobrevivir mejor que aquellos que no, y por lo tanto así se fue moldeando estas capacidades. Los que tenían este instinto a proteger, a cuidar, exactamente, cuidaban mejor. Y por tanto, esa es la conducta que se replicaba hacia el futuro. Claro, dice, se funda la respuesta evolutiva al desafío adaptativo, o sea, de resolver bien los problemas de lo que te encuentras, de cuidar a los niños en nuestros tiempos ancestrales, que nos hizo sensibles al sufrimiento y a la necesidad de otros, que nos hace rechazar la crueldad y que nos insta a cuidar a los que sufren. Y es instintivo. Entonces, no es, exactamente, está instalado como una emoción, como una reacción emocional. Y uno puede pensar que las emociones, en cierto sentido, son como subrutinas, o que se llama programas computacionales de nuestra mente que procesan de manera rápida las pistas del entorno para indicarte en qué direcciones actuar, de manera muy rápida. Que no procesan, digamos, ni hacen cálculos, porque es imposible estar calculando frente al árbol gigantesco de opciones, ¿verdad? Y la explosión combinatoria de distintas cantidades de posibilidades de acción en cada momento que hacer. Tienes que tener un mecanismo que te inste de manera... Y eso son las emociones. Claro, una inclinación a priori. El software viene con un valor dado. Me recuerda lo que dices tú, y no sé si se vincula con esto. O sea, tú delante dijiste, este es el tipo de cosas que está
no es puro instalada. software, claro, no es puro Claro. software, ¿ah? Pasa por conexiones de hardware. Y de hecho, cuando con algunas lesiones cerebrales, entiendo, se producen golpes en algunas partes del cerebro y se pierde o se daña esa zona, no sé cómo referirme a ella, en que está ese valor a priori, cuidar, por ejemplo, la gente entra en conductas en que son perfectamente analíticos y empiezan a analizar el árbol de opciones, pero les cuesta pasar del análisis a la acción. Y se pierden en la contemplación de las opciones racionalmente, Claro. lo que es una angustia completa, digamos, vital. Claro. Claro, las personas que no tienen pierden esta disposición emocional, que están ubicadas, como dices tú, en distintas zonas del cerebro, pero están complejamente interconectadas unas con otras, entonces no conocemos exactamente bien cómo funciona eso, ni de qué manera ocurre, ni si están en un lugar preciso, porque a lo mejor es la interacción entre varias la que da el resultado final, pero en todo caso, efectivamente, entonces, quienes no tienen esta capacidad emocional para resolver pueden quedarse eternamente, digamos, sin decidir, si frente a un menú en un restaurante quieren comer pescado o carne. Lo que es una manera muy dramática de mostrar los límites de la razón. Creo que Chesterton, el que decía que se volvía loco, el que perdía todo menos la razón, y solo podía estar viendo opciones racionales. Sí, bueno, entonces este es muy importante y para muchos, y este es el punto que hace Haidt importante, que pareciera que la moral está todo en torno a este punto del cuidado, la compasión, como que dice, de ahí está instalada la moral, y ese es el único tamiz por el cual nosotros juzgamos, o deberíamos juzgar según algunos, lo que hacen los otros, pero lo que hace es demostrar que hay otros ejes, que además, que no solamente están ahí por las mismas razones evolutivas que el primero, sino que además muchas veces están en tensión unos con otros, y por lo tanto las soluciones a estos problemas son complicados, y por eso que la política es complicada, por eso que las sociedades son complicadas, por eso que ponernos de acuerdo es complicado, por eso que es complicado, o sea, no es trivial. Fíjate, el otro dice, eje corrección. Antes de pasar al segundo, y sería justo con lo que dice Haidt, decir que por eso es que, buscando las consecuencias políticas de esto, porque el libro de él es muy político, ¿no? Por eso que cuando un discurso o una propuesta se funda en la necesidad de proteger a otros, en mostrar el sufrimiento de algunos, el padecimiento posible de algunos y la necesidad de protegerlos, el que plantea eso es bien recibido porque está apelando a lo que es un instinto preinstalado en todos nosotros, que que tú estás describiendo. Y por eso que yo, en este libro que se llama De Naturaleza Liberal, tengo un capítulo que se llama El seductor meme socialista, porque justamente es muy atractivo esa idea, y es natural y es consustancial a nuestra condición humana el sentir compasión y solidaridad por quienes sufren o por quienes están en una situación desmedrada o en general con nuestros congéneres. O sea, hay una cierta disposición natural a ayudar a las personas y a colaborar con ellas. Entonces, y esto es y por eso que es tan complicado todo, justamente porque ese no es el único eje, ni la única acción benéfica que las personas pueden realizar para que la sociedad en su conjunto, o los grupos, cualquiera que sean, funcionen bien y logren sus objetivos. O sea, pero dijiste algo bien importante, no lo dijiste tú, pero a ver si se puede desprender de eso, que dado que tenemos esta predisposición natural, una manera en que tienden a justificarse políticamente las propuestas del corte socialista tiene una ventaja importante, cae en terreno fértil, por así decirlo. Hay una predisposición natural a recibir bien una propuesta que se ancla en el instinto a proteger. Proteger, claro, colaborar, ayudar, y motivado por emociones, que son la compasión, ¿no es cierto?, la solidaridad, y eso está ahí, y lo tenemos todas las personas, incluso aquellas que no nos sentimos que seamos socialistas en nuestra manera de aproximarnos a la realidad, y la sentimos igual. Pero nos damos cuenta que para resolver los problemas sociales no basta con ese puro eje, digamos, emocional para lograr buenos resultados en las sociedades, y justamente
y eso lo muestran los resultados que han tenido aquellas sociedades que han llevado ese eje como eje inspirador, porque en la práctica cuando lo he instalado no han funcionado de esa manera, pero como eje inspirador original la han llevado a su extremo, como por ejemplo la Rusia o la Unión Soviética, ¿verdad? La Cuba de Castro, o el mismo Mao, digamos, esos experimentos no han funcionado, y los que subsisten ahora han tenido que hacer modificaciones. Estaba leyendo en el Economist hace 2 semanas que Norcorea en realidad está instalando sistemas de producción, no capitalistas propiamente tales, pero son como empresas que están asociadas al ejército y que funcionan de cierta manera y que la sociedad norcoreana, las cosas se pueden conseguir con dinero. El problema es tener ese dinero, pero algunos lo tienen. O sea, quiero decirte que la expresión extrema de utilizar ese como el único elemento inspirador de cómo organizar la sociedad, lleva a los fracasos que ha tenido, porque las sociedades contemporáneas no son las clubes de ayuda mutua que eran las bandas de cazadores-recolectores, ¿eh? Sí. Que por lo demás esas bandas de cazadores-recolectores luchaban y competían, no colaboraban, ni eran solidarios con las bandas recolectores que estaban en el territorio vecino, lo que demuestra que coexiste en nuestra cabeza, en nuestra mente, esta dos disposición: colaborar con los de nuestro grupo y enfrentarnos a los del grupo, a los del otro grupo, el nosotros versus ellos. Que eso también está instalado. Sí, exactamente. Pero bueno, yo te interrumpí. Entonces ahí tenemos una primera de estas dimensiones. Sí. La siguiente es el eje de la corrección versus la trampa, que se funda Fairness, exactamente. En el lenguaje de este personaje, claro. Se funda en la respuesta evolutiva para adaptarse al desafío de extraer los beneficios de la cooperación sin ser explotado por los free riders, por los que se aprovechan. Que es obvio, o sea, nosotros tendemos esta cooperación, entonces quienes actúan correctamente y cooperan unos con otros, entonces recíprocamente nos hacemos favores y logramos, ¿verdad?, el beneficio social, pero tenemos que defendernos de los que hacen trampa. Claro, o sea, evolutivamente es importante no ser Gil, en el fondo. Exactamente. Esto está muy demostrado, hay experimentos muy ingeniosos que lo muestran. Y entonces nos hace sensibles a las señales que las personas entregan para indicar que pueden ser buenos colaboradores, y con ellos estamos dispuestos a cooperar, y nos hace evitar la relación con quienes hacen trampa, y querer castigarlos cuando eso sucede, ¿verdad? Entonces, ese es el segundo ahí Haidt se mete en una cuestión que es súper relevante, que además una de las tesis respecto a octubre pasa por creer que el eje igualdad fue decisivo, la discusión sobre la igualdad, o la falta de igualdad. Y aquí Haidt hace una distinción que yo encontré bien notable, porque él dice, mucha gente tiende a ver en esta dimensión el anclaje de esa discusión más política, y confunde el sentido de justicia que la gente tiene, de fairness, que es que tener relaciones equilibradas de justicia entre las personas, que no abusen unos de otros, con equality, con igualdad. Y él hace una aseveración, además para un hombre que entiendo viene de la izquierda liberal gringa, en el sentido, uso la palabra liberal, una aseveración bien notable cuando él dice, en esto la intuición de las derechas, palabras mías, no de él, son un poco más exactas, porque lo que la gente en esta dimensión está sintiendo o está viendo es más bien el score de justicia y las relaciones entre las personas que la igualdad cuantitativa, si se quiere, redistributiva, en cómo se puede llegar a ella. ¿Cuál crees tú que es el cruce que hay entre estas dos cosas que suenan parecidos pero son muy distintas? Bueno, una parte importante del problema se produce porque lo que hacen las personas en su vida diaria, en sus actividades de todos los días, algunas están dispuestas a tomar más riesgos en lo que hacen, por lo tanto, en promedio pueden recibir mejores retornos de lo que tienen, y por lo tanto, la probabilidad que se estratifique o se produzcan desigualdades en los ingresos o en los resultados de lo que las personas hagan es
tiende a ser muy grande. Es muy difícil tener una sociedad de iguales todos, o sea, con resultados iguales o con ingresos iguales para todos. Es casi imposible lograr una cosa así. Entonces, y a nuestra mente le parece casi forzado o artificial el intentar obligar o imponer el que el resultado final sea igual para todos. Lo que más bien el sentido de fairness o de equilibrio o de justicia es que las personas reciban de acuerdo a sus esfuerzos. Entonces, y volviendo al eje anterior que hablábamos, el problema se produce cuando a quienes hacen esfuerzos no logran los buenos resultados por razones que no son de su culpa, o porque tuvieron infortunios en la vida, porque nacieron con dificultades, y entonces es respecto de eso en que las sociedades contemporáneas, ese instinto moral o esa emoción que está instalada en nuestra conectividad neuronal y que se esparce por el colectivo, la que tenemos que hacernos cargo cuando nos enfrentamos a los problemas de la sociedad. Entonces, por ejemplo, en el caso chileno, quería decir que en el caso chileno ha tenido una discusión que es relevante, que es pertinente tenerla, digamos. Por ejemplo, los sistemas de salud. O sea, lo voy a decir de otra manera. El hecho de que las personas tengan resultados distintos en sus esfuerzos es lo que normalmente hemos llamado meritocracia. O sea, la meritocracia es el mérito no de aquello que tuviste por azar, porque resultaste tener mejores capacidades físicas o intelectuales o de sociales o lo que sea, sino que por la cantidad de esfuerzo que pusiste en lograrlo. O sea, Claudio Arrau, cuando nació con ese talento genial para tocar el piano, que a los 5 años lo tocaba de cualquier manera, él pudo haber hecho cero esfuerzo y haber sido un pianista, digamos, de cabaret y haberse vivido la vida sin problemas, pero él se dedicó 75 años de su vida solo a estudiar y a mejorar en el piano. Entonces, el mérito que eso tiene y el reconocimiento que recibe, todo el mundo está dispuesto a hacerlo y a reconocerse, ¿verdad? Sí. Entonces, pero la promesa meritocrática tiene una contramedalla que está instalada en esta moralidad humana intrínseca, que es que aquellos que no les va bien requieren ser ayudados y nosotros deberíamos estar dispuestos a organizarnos socialmente para resolver esos problemas. Entonces yo pienso que, en cierto sentido, la sociedad chilena, que fue muy exitosa, o que ha sido exitosa estos últimos 30 años, ¿verdad?, del fin de los 80 hasta fines de la década pasada, sí, década pasada, si estamos en 2020, ¿verdad? En esos 30 años, las personas que se consideraban que su acceso a la salud no tenía la calidad que el éxito que la sociedad chilena, con que la sociedad chilena se autocalificaba, lo hacía merecedor a tener, entonces se queja de que la salud no esté, por ejemplo, o que las pensiones no resulten de la calidad o de la cuantía del esfuerzo que ellos pusieron en sus vidas. Entonces, eso está en cierto sentido, hay una consonancia de eso, claro, con ciertas disposiciones naturales. Entonces, resolver eso apropiadamente... En sentido de justicia, claro, en la clave que la plantea Haidt. O sea, yo hice un esfuerzo, claro, y estoy recibiendo algo desproporcionadamente chico frente al esfuerzo que yo he hecho. Claro, y por ejemplo, lo mismo ocurre en la educación, ¿verdad? Pensar que algunos pueden tener una mejor educación que otros no sería... no estaría de acuerdo con este esfuerzo por poner a las personas en una situación de cierta igualdad de capacidades para competir posteriormente en la vida, o que el sistema de educación pública no haya tenido la capacidad para hacerlo adecuadamente o entregar una educación. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que en cierto sentido están en este sentido de fairness, de que en alguna parte construimos la sociedad y no resolvimos bien esos puntos por distintas razones que ya es un problema político entenderlas, pero... Dejémoslo por último anotado para conversar más rato, porque en alguna medida esa es una realidad material, pero también hay un problema de percepciones y de los discursos que se han construido, por supuesto, y las consecuencias políticas de ese ejercicio. Pero yendo un paso atrás, lo que me llama la atención es que si uno toma estas dos primeras dimensiones, que además quiero recordar que Haidt, con algunos estudios que han hecho, han pesado cuánto pesa cada dimensión en la formulación de la visión que la gente tiene de las cosas en general, y de sus tendencias ideológicas y políticas. Estas son las dos más pesadas, las que más
pesan. Y sobre una de ellas tiende a construirse el discurso político de las izquierdas y sobre la otra tiende a construirse el discurso político de las derechas, pero en realidad la perspectiva del ser humano y evolutivamente son completamente indispensables y complementarias una de la otra. Claro. Sin premio al mérito y sin cooperación con justicia, sin abuso, no avanzamos un metro y tenemos que hacernos cargo de los que por enfermedad, por lo que sea, o porque son más chicos, claro, simplemente, más débiles. Y tenemos que hacernos cargo de los que se nos quedan atrás por enfermedad y tenemos que asegurarnos que no sean tramposos, que se están haciendo los que claro, requieren la ayuda para no hacer nada y recibirla, porque esta es la contramedalla y por eso que nuestras posiciones políticas fluctúan entre esto. Estos subsidios que estamos dando, ¿lo estamos dando apropiadamente o se lo estamos entregando a los que no lo necesitan? O a quienes prefieren no hacer el esfuerzo y recibir el subsidio. ¿Te fijas? Ese tipo de discusión está siempre presente en las políticas públicas contemporáneas y que reflejan estos ejes a los que Haidt hacía alusión y que habían nacido evolutivamente en nuestra historia, ¿no? Como especie. Oye, ¿por qué crees tú, antes de pasar a la tercera dimensión, cuál es el origen evolutivo de una tendencia muy evidente en todos los seres humanos, de una tendencia a ser más bien paranoico? Como le escuché a alguien alguna vez, o sea, si te pasa algo malo, hay como una tendencia a suponer que en realidad no fue un accidente, sino que alguien estuvo detrás. Segundo, que ese alguien no te hizo sufrir un daño por torpeza o por estupidez, sino que la sospecha que lo hizo por maldad, ¿eh? Porque algo quiere o no te quiere. En un tercer grado está la tendencia a suponer que no solamente no fue un accidente, sino que maldad de alguien, pero que además fueron varios. Hay un grupo detrás, hay una conspiración. Y en un cuarto nivel, que en Chile se expresaría, cuando la gente te dice son siempre los mismos, suponer que además hay una estructura montada contra ti como un personaje trágico. ¿Eh? ¿Por qué en la percepción de la posición propia pesa tanto la comparación? ¿Por qué esa tendencia como te decía, a suponer maldad de otros, de lo cual se gatillan reacciones y consecuencias políticas muy distintas, completamente distintas? Yo me comporto muy distinto y la sociedad reacciona muy distinta si dice tenemos problemas que tenemos que superar, así lo que está sintiendo y pensando es que hay gente que está abusando de mí y me está jodiendo. El camino, la receta es completamente distinto. ¿De dónde surge esa propensión nuestra a sentirnos, como el video de esa señora que fue viral hace un rato, víctimas? Víctimas, sí. Mira, yo creo lo siguiente. Nosotros somos capaces de distinguir distintos tipos de fenómenos. Por ejemplo, los fenómenos que tienen una causa física. O sea, si un vaso está en la orilla de la mesa y se produce cualquier movimiento y se cae al suelo, bueno, uno sabe lo que va a ocurrir, ese vaso se cae, se quiebra, las leyes de Newton lo dicen, etc. Hay otros artefactos como los relojes despertadores que están diseñados para tener una cierta función, que, ¿no es cierto?, si uno los diseña usando las leyes de la física, pero los diseña de una manera apropiada, cuando ponen la manilla del reloj despertador a una cierta hora, a esa hora suena. Pero entre las interacciones humanas, nosotros tenemos la disposición a entenderlas en base a intenciones, a deseos de los otros y a intenciones de los otros. ¿Qué es lo que quieren? Claro. Entonces, nosotros tendemos a adjudicar agencia o intencionalidad a las cosas en general. Es tan marcada esa disposición nuestra que se han hecho el siguiente experimento. Se le presentan a los sujetos una pantalla de computación con unos puntitos blancos y unos puntitos rojos que se están moviendo al azar. O sea, no hay ningún patrón de lo que esté ocurriendo entre ellos. Pero se les pregunta, ¿qué es lo que observan ustedes? Y las personas se ponen a mirar y en vez de responder que están moviéndose al azar, o sea, no veo nada, sí, la mente los insta a extraer algún tipo de patrón. No, los rojos están persiguiendo a los blancos.
O los blancos se están arrancando los rojos, o los blancos están persiguiendo a los blancos. O sea, es casi indistinguible de nuestra disposición mental es adjudicar agencia. Y entonces, de adjudicar agencia, intención a las cosas, es muy fácil, ¿no es cierto?, construir las intencionalidades del cero, paga con uno, claro, y uno puede build up, ¿verdad?, y armar una cosa más compleja como lo que tú estabas hablando. Es una manifestación de lo que tú decías antes, de cómo estamos construidos para cooperar. Lo primero que necesito es discernir qué quiere el otro. Déjame hacerte un ejemplo que lo dice Pascal Boyer en un libro que se llama Religion Explained, o sea, la religión explicada. Porque él dice, si yo le pregunto, y le hemos hecho este experimento, y le preguntamos a los sujetos así desprevenidamente, ¿tú crees que Dios sabe lo que está en el refrigerador de tu vecino? Entonces muchos desaparecidamente dicen, no creo que sepa, pero ¿cómo? Le responde Hyde o el quien está editando, ¿vale? Dice, pero si Dios sabe todo, ¿cómo que no sabe? Sí, tienes razón, ¿eh? Efectivamente, y se corrigen a sí mismos y se excusan la tontera que pudieron haber dicho antes. Pero si la pregunta se formula de una manera distinta, le dice, ¿tú crees que Dios sabe que en el refrigerador de tu vecino está el filete que te robó el otro día y que tú no te habías dado cuenta, te lo robó de tu casa? Sí, dice, por supuesto. ¿Por qué? Porque tiene un impacto estratégico en tu vida, ese acto, y tiene una sanción moral a la que tú esperas que Dios la efectúe esa sanción. ¿Te fijas? Entonces, en nuestro entramado mental está estas cosas. Cuando hay intenciones detrás y nosotros tendemos a adjudicar intenciones, es que se producen esta suerte de paranoia cuando uno lo escala y lo aumenta. Y fíjate que aquí me voy a ir de tesis, pero yo creo que ese es un problema de las derechas. Porque los discursos que tienden a construirse racionalmente, y la derecha casi siempre trata de mostrar que tiene la razón. Entonces, es una hipersimplificación, pero donde hay sectores que te dicen yo quiero un puente, porque se necesita un puente y lo quiero ya, y lo quiero grande, bonito y gratis, la derecha tiende a escribir un paper en que explica por qué al final, en la última línea, va a decir la conclusión lógica, lo que tú debieras querer también es un puente. Entonces, el problema es que mientras la derecha hace esos raciocinios, la gente que está escuchando está tratando de descubrir qué quiere el que habla, y como no lo dice nunca, sospecha que hay gato encerrado. Yo creo que en el estilo comunicacional de la derecha hay mucho de eso, de por no decir lo que quiere al principio, sino de tratar de venderte la idea. Lo que tú generas es desconfianza. Hay gente que desde la línea 1 está tratando de descubrir qué quiere este bueno. ¿Qué me está tratando de vender? Porque si me lo plantea es porque le conviene a él, no solo a mí. Y no me lo dice. Y se gatilla la sospecha. Yo creo que ahí hay hay otra cosa, en general, no he pensado esta tesis tuya, digamos, más profundamente, pero en general, cuando tú apelas a una persona en política o en cualquier otro rubro de actividad, apelas a sus emociones y le tocas la fibra apropiada, vas a tener una respuesta conectiva mucho más fácil. Pero si tú, en cambio, apelas a un cálculo más elaborado de costos y beneficios, en fin, social y lo otro, la respuesta va a ser más distante. Son las personas que les gusta o están acostumbradas o en su ámbito de trabajo funcionan de esa manera, se van a sentir más cómodas con ese razonamiento. Pensemos ahora a propósito de la pandemia, ¿no es cierto? La reacción de las personas, y esto, perdona, voy a hacer un salto al eje número 5 de Haidt, el eje santidad versus degradación, se funda en la respuesta evolutiva al desafío adaptativo de vivir en un mundo plagado de patógenos y parásitos. Y entonces nos hace preocuparnos de una variedad de objetos y símbolos que parecen ser una amenaza, como la polución, la sociedad, los que nos genera disgusto o asco. Entonces, frente a una pandemia de este tipo en que nosotros nos damos cuenta que hay un agente patógeno que no vemos y que nos puede afectar y nos puede infectar y nos podría matar, nuestra respuesta a esa es protejámonos. Entonces, las cuarentenas, los cierres de ciudades son tremendamente populares porque conectan con la emoción o del asco, el disgusto que está instalada como uno de estos ejes a los que alude Haidt.
Y por lo tanto, cuando tú le dices, no, vamos a hacerlo de otra manera, no vamos a hacer una cuarentena cerrada porque esto tiene otros problemas y en fin, y empiezas a elaborar, por ejemplo, sabemos que si hacemos una cuarentena generalizada y se infectan muy pocas personas, todos aquellos no infectados siguen siendo susceptibles, se van a tener que infectar después. Entonces, tampoco resolvimos el problema. Pero ese razonamiento con más cuidado, ya empiezas a racionar y calcular. Cuando lo que está en ese momento instalado en tu ser interior es la emoción del disgusto, el asco, el miedo a no contagiarse y a no sufrir la enfermedad y eventualmente la muerte. Entonces, eso te demuestra nuevamente que en política es tan importante la conexión emocional en contraste con la conexión elaborada y argumentativa. O sea, incluso los argumentos pueden ser buenos o malos si conectan emocionalmente con la audiencia. Y lo que tú dices grafica la dificultad que tienen las autoridades de cualquier signo hoy en día para comunicarse y transmitir seguridad, certeza y confianza a la población, porque estamos navegando esta pandemia cuando tenemos la amenaza de muerte flotando, y empezar a explicar racionalmente cuál es el mejor modelo implica conectarse, como son dos canales que no tienden a no cruzarse. Tienden a no cruzarse, efectivamente. Y por eso, sí, hermano. No, tú lo mencionaste al pasar. O sea, aquí es donde uno encuentra el origen de cosas anecdóticas, pero graves que hemos escuchado estos días. O sea, ¿por qué no se entrega la información de los enfermos contagiados? La respuesta formal es porque es ilegal, porque en Chile es información privada, pero porque hay un temor también a que hayan represalias. He escuchado que en algunos países esto pasa con doctores, a lo mejor en Chile también escuché algún ejemplo, de gente que trabaja en el sistema de salud, que en sus barrios empiezan a percibir hostilidad, los quieren correr porque sospechan de ellos que pueden estar contagiados. Estos bloqueos de carreteras y de entrada a algunos pueblos que hemos visto en Chile. Entiendo que en la frontera entre Holanda y Bélgica se produjo lo mismo. Holandeses buscando atención de salud en Bélgica fueron detenidos en la frontera por la gente. O sea, están ahí, están en esta dimensión de hate, todas estas reacciones frente a lo que nos puede producir contaminación. Bueno, este ejemplo que tú das es tremendamente gráfico por lo siguiente, porque efectivamente las personas piden estos cierres y piden esta solidaridad, que todos actuemos de esta manera. Incluso la sociedad aplaude y reconoce el valor, la disposición altruista que tienen los trabajadores de salud, ¿verdad? Claro. Que arriesgan su salud por salvar o sanar la de otros. Y esos mismos trabajadores de salud, que a las 8 de la noche en muchas partes del mundo, ¿no es cierto?, la gente está aplaudiéndolo por este valor, cuando llegan a las 9:30 a su casa son estigmatizados algunos de ellos porque son posibles agentes de contagio para los vecinos, ¿verdad? Claro. Entonces, este contraste, esta contradicción entre las conductas de las personas, entre las actitudes de la misma persona frente a un mismo trabajador, que lo aplaudió a las 8 de la noche y a las 9:30 lo está rechazando, te muestra la dificultad de encontrar terreno común y concordar de maneras apropiadas formas de relación en la sociedad, sistemas políticos, políticas públicas por último, porque esas políticas públicas van a requerir de ese cálculo racional de costo-beneficio más reposado, más distante, menos emocionalmente fundado, para poder hacerlo bien, para encontrar lo que sea mejor para la mayoría, ¿verdad? Entonces, y esto nuevamente nos muestra la complejidad que tiene resolver los temas políticos en la sociedad contemporánea, ayudado además por lo que tú mencionaste al pasar, o que se puede deducir de ello, que es que el fraccionamiento que las redes sociales y los grupos, digamos, de facciones que tienen sus propias ideas y quejas hacen o introducen en la sociedad, que lo hace aún más difícil de concordar cosas o concordar políticas. Y yo creo que vale la pena detenerse ahí. Yo no recuerdo en detalle, tengo un recuerdo borroso, pero creo que el ejemplo de esta pandemia viene muy a propósito porque para explicar de dónde surgen otras manifestaciones políticas y que creo que están vinculadas en el planteamiento de hate. Por ejemplo,
muchas de las cosas que son parte de las costumbres religiosas de distintas religiones que tienen que ver con la alimentación, al final, reconstruyendo la historia, sabemos que es porque habían consecuencias de salud pública muy importantes y habían cosas que simplemente no se podían comer, era un riesgo muy grande y terminaron siendo codificadas, por así decirlo, en los códigos religiosos de las personas y en sus religiones, y por tanto ciertos alimentos no se tocan. Pero también tiene que ver con el temor al extranjero, el que puede venir trayendo un virus para el cual no tenemos anticuerpos, y está lleno de la historia de poblaciones enteras. Entiendo que es el caso, no sé si los aztecas o los mayas, y me pierdo, que murieron por millones producto de enfermedades que les contagiaron los conquistadores españoles, para los cuales los conquistadores ya habían desarrollado anticuerpos y ellos no. O sea, hay una serie de cosas aquí de tribalismo, las fronteras, probablemente la dimensión física de dejar fuera al otro, casi todos los ismos, que de alguna manera están vinculados con esto, que pueden tener un origen en la salud, la preocupación por la enfermedad, los patógenos, todo lo cual me lo recordó el que utilizaras tú la palabra asco. Y es de las cosas más chocantes, y disculpa el desorden del comentario y pregunta, porque no recuerdo a quién se lo escuché, pero que si tú tratas de fisiológicamente encontrar, y a nivel neuronal, viéndolo en un escáner cerebral, qué es lo que se activa cuando tú escuchas una idea política que tú reconoces como adversaria a tus intereses, es el mismo punto, el que se ilumina en el escáner es el mismo punto que se ilumina cuando tú sientes asco por algo que estás comiendo. O sea, son dos cosas que están vinculadas y las consecuencias de eso son fuertísimas. Uno de los aspectos que está saliendo a luz a comienzos del siglo XXI es el hecho que la globalización, ese fenómeno que nos parecía tan beneficioso para la humanidad porque permitía que muchas más personas intercambiaran, no solamente productos y servicios, sino que ideas, costumbres, tradiciones, comidas, en fin, y hubiese mucho más, un pool mucho más grande de personas interactuando para innovar, para traer nuevas tecnologías, en fin, la globalización como un proceso de gran beneficio para la humanidad se está chocando en el siglo XXI, ¿verdad?, con estas disposiciones tribalísticas muy atávicas de las personas. Y aquí entra a jugar un aspecto de nuestra psicología que no es necesariamente psicología moral, que es lo que los psicólogos evolucionarios han llamado psicología coalicional. Vale decir, la tendencia natural que tenemos los seres humanos a conformar grupos, a conformar grupos con los cuales cooperamos y tenemos relaciones de lealtad, paréntesis, lealtad, traición es también uno de los ejes de Haidt, con los cuales tenemos relaciones de lealtad y con los cuales nos sentimos en comunidad, y tendemos a ver de manera natural al otro grupo, ¿verdad?, como un adversario potencial, y con el cual nuestras relaciones entonces van a ser de suma cero. Lo que nosotros ganemos va a ser a costa de ellos, o al revés, más peligrosamente, lo que ellos ganen va a ser a costa nuestra y por lo tanto tenemos que defendernos de eso. Entonces, esta forma de pensamiento, que por lo demás se está viendo en el mundo contemporáneo, porque el proteccionismo, por ejemplo, de Trump obedece a una mirada similar, ¿verdad?, que un político de derecha. La derecha fue tradicionalmente partidaria, ¿verdad?, de los mercados libres, y él está intentando hacer lo contrario, y está conectando con la psicología de las personas que ven justamente en lo que tú dices, amenaza a lo de externo. Amenaza que puede ser porque traen productos muy baratos y entonces mi trabajo va a desaparecer. Amenaza porque vienen gente de afuera que me va a quitar el trabajo que ya tengo. O amenaza porque traen los patógenos o traen ideas foráneas o lo que sea. El virus chino. O traer el virus chino. Entonces, claro. Y esto es muy, muy potente, porque ocurre en todas partes. De hecho, ocurre, por ejemplo, en las disputas entre los taxistas tradicionales y los taxistas de las plataformas digitales, existe entre los grupos que son pro-aborto o los que son pro-life o pro-choice en la nomenclatura americana, existe entre los chiitas y los sunitas en el mundo de los, ¿verdad?, en el mundo musulmán, existe entre los que son hinchas de un equipo de otro, que incluso llegan a peleas, ¿no es cierto?, tremendas entre ellos. O sea,
esta disposición a formar grupos ya, por lo tanto partirnos, fragmentarnos, que es contraria a la de la globalización, que es tribalística, se está mostrando con una fuerza que no era posible anticipar hace 20 años atrás, ¿verdad? Y que está condicionando en cierto sentido la política y el siglo XXI. Y la pandemia seguramente va a acentuar eso, porque no solamente porque vamos a tener miedo de que otros nos contagien, sino que producto de las cuarentenas y los cierres, digamos, económicos que los países están introduciendo, las compañías que se proveían, tenían proveedores de todas partes del mundo y que escogían los mejores, por ejemplo, Apple, que se provisionaba de China, y China no les puede estar entregando, entonces Apple va a decir al futuro, como esto puede volver a ocurrir, yo necesito tener mis provisiones no en el lugar más barato o más óptimo en este minuto, sino que tengo que tenerlas distribuidas en varios lugares para no correr el riesgo de que en una cerrazón no pueda seguir funcionando. Entonces, estamos viendo que la tendencia globalizante, que seguramente se va a mantener en ciertos ámbitos, va a estar permanentemente contenida por tendencias proteccionistas, por un lado, de repartir los riesgos por otro, de miedos por otro, que van a producir un equilibrio que no sabemos cómo se va a dar, ni con qué grado de conflicto o agresividad se va a producir. Claro, y una cancha más en la que, por decirlo de manera clínica, ciertos estilos comunicacionales tienen mucha más probabilidad de conectarse con la gente, de moverla, que otros. Tú mencionaste al pasar el episodio de Trump, porque en realidad, o sea, digo episodio porque ya tiene algunos años, y representa un episodio por lo incomprensible que ha resultado que ha sido analizarlo con las categorías con las que tradicionalmente se analiza la conducta de los políticos, de explicar sus éxitos relativos al menos. La perplejidad que ha producido las élites a la hora, de nuevo, de tratar de entender cómo es posible que tenga algún apoyo. Fíjate que a mí me quedó grabada la expresión de una periodista que después de seguirlo en campaña en el 2016, dijo, un juego de palabras, pero bien notable, dice, los reporteros, los periodistas, a Trump se lo toman literalmente, pero no en serio. Los que lo apoyan se lo toman en serio, pero no literalmente. Porque saben que está exagerando, saben que está mintiendo, pero así como tú decías hace un rato, la gente busca siempre reconocer cuál es la intencionalidad, el propósito, lo que quiere. Compartían a priori lo que Trump da a entender que estaba queriendo. Creo que Scott Adams, ¿cómo se llama? El caricaturista de Dilbert, que fue de los pocos que predijo el triunfo de Trump, dijo algo parecido. Le creen emocionalmente a Trump. Saben que está mintiendo, saben que exagera. Pero a priori supongo que comparten ese propósito, intencionalidad. ¿Cuál fue la palabra que usaste tú? Sí, intencionalidad. Quieren entender para dónde van esos puntitos en la pantalla. Oye, sí. No, y fíjate que déjame decir algo heterodoxo al respecto. Yo creo que Trump, voy a aventurar una hipótesis, yo creo que Trump, si hubiese tenido la posibilidad de plantear una postura similar a la actual, con las variantes apropiadas, y los demócratas lo hubiesen acogido, también quizás hubiera sido exitoso, si hubiera logrado conectar con la masa trabajadora, muchos de los cuales votaron demócrata mucho tiempo, de su base de apoyo, a lo mejor lo hubiera podido hacer, porque él lo que está apelando no es al set tradicional de doctrina política del Partido Republicano, él está más bien apelando al miedo o a la disconformidad que siente un cierto grupo de la población americana, que de hecho no fue mayoritaria, porque sabemos que lo sacó la mayoría de los votos, pero que representaba apropiadamente en los estados sí lo fue, que está complicada con el desarrollo, digamos, que está teniendo la sociedad desde su punto de vista y para sus propios intereses. O sea, que competir o que con las fábricas se cierren, las que ellos trabajaron tradicionalmente, o que las minas de carbón donde ellos trabajaron, digamos, también se cierren porque hay que combatir el cambio climático. Todos estos temas contemporáneos que les molestan pudieron haber sido la plataforma de otro partido también. Claro. Quiero decir, Trump pudo, y de hecho él dijo en algún minuto,
Porque acuérdate que fue demócrata. Si él fue demócrata y republicano, en Estados Unidos tú te puedes cambiar. Y en un momento determinado, él cuando dijo, yo creo que es el partido... A Hillary, le da plata a Hillary en caso de Imagínate. Entonces, no es tan aventurado pensar. Y en algún momento yo me acuerdo que él dijo, yo creo que el Partido Republicano es más fácil que poder ganar y armar esta plataforma que él estaba pensando. Entonces, esto te refleja nuevamente que no está en la doctrina política y en sus preceptos, digamos, racionales, elaborados, argumentativos, donde está el corazón de la conquista del electorado, sino que está en la conexión emocional que el candidato o quien lo esté representando, o las ideas, tengan con el grupo de personas en ese contexto especial, particular. Las intuiciones morales con las que se conecta. Exactamente. Y ahí nosotros hemos estado muy conectados en Chile, y nosotros dedicámonos a octubre, noviembre, hasta pre-coronavirus en el fondo. Creo que profundamente con las otras dos dimensiones que plantea Haidt. Uno, la de la autoridad, de aquellas situaciones en las que la necesitamos y cómo resentimos los vacíos de autoridad y cómo resentimos el caos. Y también el de los excesos de la autoridad. ¿Por qué y los matones y el abuso? ¿Por qué no nos metemos en estas dos dimensiones que yo creo que conversan mucho con lo que vivimos, sobre todo los últimos 3 meses del año pasado? El cuarto eje, porque dijimos el primero era el de la compasión, el daño al sufrimiento versus el cuidado, el segundo la corrección versus la trampa, el tercero la lealtad versus la traición, que tiene que ver un poco con esto de la psicología coalicional. Claro. El cuarto es la eje autoridad versus subversión. Y se funda también en la respuesta evolutiva, esto es lo interesante, porque siempre Haidt reconoce el origen de dónde viene. La respuesta evolutiva al desafío adaptativo de establecer relaciones que nos beneficien cuando actuamos al interior de grupos en los que hay jerarquías sociales. Nos hace sensibles a los signos de rango y de estatus. Nosotros siempre... nos queremos sacar la foto con el señor de estatus más arriba. No nos produce ningún beneficio sacar una foto con el que está en el estatus más abajo, salvo que seamos políticos y queramos, ¿verdad?, conectarnos con la gente y mostrar que tenemos conexión con los demás abajo, pero en general nos sacamos las selfies con los que les reconocemos estatus, ya sea político, artístico, deportivo, lo que sea. Entonces, nos hace sensible a los signos de rango o estatus y a aprobar a las personas que se están comportando correctamente según el rango que ellos tienen y condenar a los que no. O sea, tenemos una disposición a reconocer autoridad, aceptarla y a castigar a quienes no se comportan. ¿Cuál es la necesidad que nos predispuso evolutivamente así? Porque para lograr los beneficios al interior de los grupos, es imposible hacerlo si todo es un caos anárquico. Necesitamos reconocer la autoridad a alguien y, por supuesto, la manera de reconocerla, la forma en que lo hacemos, si es porque es el más anciano, si es el más sabio, si es el más fuerte en los tiempos ancestrales, o si ganó la elección democrática o de un golpe de Estado muy exitoso. Son distintas maneras de llegar a esa autoridad, pero la disposición a reconocer la autoridad y a respetar las jerarquías, porque ha sido beneficiosa, si fueron beneficiosas cuando vivíamos en grupo y a medida que esos grupos fueron creciendo a pequeños villorrios, aldeas, ciudades, naciones, países y civilizaciones, nos hizo entender y aceptar esa autoridad. Ahora, por supuesto, la autoridad ejercida de manera, ¿cómo se dice? Abusiva. Cuando una persona... ¿Ah? ¿Abusiva? Abusiva, claro, despótica, ¿verdad? Claro. Obviamente produce la reacción contraria. Y te gatilla la otra visión, pero... La otra visión. Entonces, hay una disposición a eso. Ahora, efectivamente, en la sociedad chilena eso se fue diluyendo porque, bueno, por las razones particulares de contexto que estaban en Chile. O sea, se produjo primero un acierto, digamos, a ver, el Instituto Nacional fue un ejemplo muy típico de lo que se fue produciendo a nivel de la sociedad. O sea, reconocerle los derechos a los estudiantes, a quejarse de las situaciones en las que estaban, o a invocar huelgas, y que eso no fuese sancionado. Y entonces esa laxitud frente a la autoridad que se instaló como una manera
apropiada o Válida. admisible, válida, se empezó a permear en la sociedad y entonces perdimos este principio de autoridad natural con que las personas estamos dispuestas a Y aceptar. cuando usamos la palabra autoridad, si te entiendo bien, digamos, por cómo la describimos, estábamos hablando casi de un sujeto, casi de un soberano al que le podemos poner imagen. Pero en realidad estamos proyectando en esa misma categoría lo que podríamos llamar el Estado de Derecho, la autoridad general. Las jerarquías institucionalmente claro. designadas o autoridades apropiadamente ganadas o adquiridas. ¿Eh? Claro. Entonces eso explica la sensación de zozobra, no sé qué palabra usar para describir, la angustia incluso que puede producir en algunos casos la percepción de que no existe autoridad, los vacíos de autoridad, el caos, eso que puede haber sentido mucha gente cuando veían que se quemaban y se quemaban y se quemaban cosas en Chile. Bueno, ¿y dónde para esto? Bueno, parece que va a parar donde pare, porque no lo va a parar nadie. Se conecta entonces con esta necesidad. Claro, exactamente. Esa necesidad, entonces dice Haidt, nos hace sensible a los signos de rango, estatus y aprobar las personas que se están comportando correctamente según el rango que ellos tienen y a condenar a los que no. Entonces, en este caso dice, la sanción moral se orienta a quienes subvierten la jerarquía social de una manera que, de acuerdo con quien esté haciendo el juicio moral, altera las interacciones sociales de manera perjudicial. O sea, digamos, quienes tenemos una disposición a evitar quien subvierte las jerarquías apropiadamente instaladas. Lo que pasa es que tenemos discusiones en las sociedades contemporáneas complejas respecto de la autoridad, cómo están instaladas esas autoridades o cuál es si esa institucionalidad está correctamente legitimada. Y si algunos logran instalar esa discusión dentro de la sociedad, claro, entonces se erosiona el principio de autoridad instalado institucionalmente, como en el caso que nos pasó a nosotros. Digamos, claro. la institucionalidad o el monopolio de la fuerza que se le entrega a Carabineros para que vuelva a la normalidad o evite, ¿no es cierto?, las amenazas a la autoridad y la violencia desatada, se fue delegitimada. Fue delegitimada por muchas razones, en fin, no creo que sea el caso ahora entrar en esos detalles, pero efectivamente algo así ocurrió y entonces eso ayudó a que el eje de autoridad versus subversión no fuese apropiadamente restituido. ¿Eh? O sea, una mezcla, no sé cómo lo percibiste tú en esas semanas, digamos, o meses, pero yo sentía que las dos cosas que más surgían, dos de las cosas que más surgían, uno era la sensación de vacío de autoridad, una mezcla de crítica al gobierno, a la ausencia presidencial, a la incapacidad de la policía de actuar o actuar bien, la falta de apoyo político a las policías, en fin, todo ese chorro, que se traducía en que, por ponerlo en escenario extremo, hubiera gente que dijera, bueno, el día que vengan para acá, el día que vengan por mí, el día que vengan a quemar mi boliche, mi almacén, o me defiendo solo o no me defiende nadie. Entonces, esos vasos comunicantes que hay entre la presencia o ausencia de la autoridad y la violencia, como un dato fuerte. Y ahí te quería preguntar con alguna detención, ¿cómo sientes tú que hoy día nosotros procesamos una cuestión que ha sido un dato en la historia del hombre en la Tierra, súper fuerte, y en que nosotros estamos viviendo hoy día en una etapa puesta en un contexto temporal, chiquitita, digamos, una porción muy pequeña de lo que ha sido la vida del hombre en la Tierra, en un ambiente en que la violencia, el uso de la violencia está regulado, está restringido, monopolizado, etcétera, etcétera, y de pronto se abren las compuertas y nos enfrentamos con este tipo de cuestiones. ¿Cómo crees tú que eso ha sido un factor para explicar el grado de, no sé qué palabra usar que no sea angustia, de concentración, de intensidad de las emociones con que, parados en la mitad de noviembre,
estábamos todos pendientes de una decisión política. O sea, ¿qué ambiente te puede llevar a estar todo un país en vilo de lo que se resuelva en una discusión entre políticos a las 2 de la mañana en un edificio? Bueno, si tú lo piensas un poco, el hecho de que el país completo haya estado pensando en qué decisión se iba a tomar esa noche del 12 de noviembre, revela que el eje de autoridad-subversión no estaba completamente roto. Seguía la ciudadanía chilena reconociendo en la presidencia de la República la institución, digamos, que comanda o que dirige los destinos de la nación, y que su instrucción para que, digamos, o su disposición a que se encontrase un acuerdo al interior del Parlamento, que finalmente se hizo la noche del 15 de noviembre, se hiciese, tuviese efecto, porque la ciudadanía reconoció, mantenía, incluso en esas condiciones tan angustiosas y de tanta disrupción de la autoridad y de los principios, digamos, que permitían la vida en sociedad, se mantuviese todavía en esas condiciones. Ahora, yo creo, fíjate, que en el caso de Chile, y esto es una opinión personal, se produjo un fenómeno muy especial, porque a mí no me gusta hablar de estallido social, porque el estallido inicialmente fue violento, o sea, lo que ocurrió en la semana del 15 al 18, al 17 de octubre, el viernes 17, ¿verdad? El viernes 17, 18, al 18 de octubre, esa subversión, digamos, ese saltarse ¿cómo se llaman? Los torniquetes del metro, y no pagar, evadir y mostrar desafiar, digamos, las reglas de la sociedad y todo eso, que fue un estallido violento porque se transformó en quema de estación y de metro. Una semana después se traduce en esta marcha muy grande en la Plaza Baquedano, seguramente mediado por el toque de queda y las cosas que ocurrieron entre medio. El fenómeno es complicado de analizar, y de alguna manera, o sea, lo que mostró que había un cierto malestar en la población, que fue capaz de expresarlo multitudinariamente. Y sin embargo, un mes antes, o sea, el 18 de septiembre, que cayó en un día miércoles, si no me equivoco, entonces la semana completa fue de vacaciones, en cierto sentido, una semana. La gente estuvo dispuesta a celebrar y pasarlo muy bien, o sea, muy contrario al malestar que aparecía manifestando un mes después. Entonces, tampoco es tan claro que el estallido era una caldera a punto de estallar, puesto que las manifestaciones, los viajes, los asados, los viajes al extranjero que se produjeron por parte de muchos sectores sociales, no solamente los acomodados, demostraba que había otro ánimo en ese minuto muy distinto del que ocurrió un mes después. Entonces, el gatillo de esta violencia provocó esto. Entonces, lo que produjo, a mi juicio, y este es el fenómeno interesante a explicar, primero, qué es lo que produjo una manifestación masiva el 25 de octubre en esa tarde, y de qué manera quedaron, en cierto sentido, entrelazados ese malestar que en alguna parte la población sintió y la quiso expresar ese 25 de octubre, con la violencia que se la gatilló, y quedaron como mezclados en un engrudo, difíciles de separar. Y por eso que pienso yo que la población, sin avalar la violencia, no la condenaba tampoco. O sea, había una cosa media ambigua respecto a ese tema que facilitó, digamos, que las acusaciones a los casos en que los carabineros se excedieron o dispararon sin cuidado, y no, en fin, en algunos casos no siguieron el protocolo, o todas las cosas que Carabineros hizo mal, que hizo muchas, no todas, muchas, fueran aquello que fuera más saliente y que fuera lo que caracterizara lo que ocurría en Chile, en vez de caracterizarlo como la violencia en contra del ordenamiento social. Y esa situación es la que complicó y enredó durante muchos meses la solución del problema. Bueno, que no lo hemos solucionado. No, por supuesto. Es estirar mucho el chicle si uno dice que masivamente hubo una predisposición a un ejemplo de violencia proactiva versus la reactiva, es decir, en que la violencia servía un propósito. Estoy pensando en
en un libro que comentamos hace unos días de paso, The Goodness Paradox, ¿cómo se llama? Sí, The Goodness Paradox. Y esta relación extrañísima que hay entre la violencia y la virtud, como que a rato uno sentía en los discursos, en la actitud, y la gente además lo confesaba en las encuestas, que había un sector importante de la población, una evaluación de cálculo, beneficio en torno a conductas violentas que estaban queriendo en otras personas reacciones completamente distintas. Claro, la población parecía que estaba no utilizando de manera directa manipulativa, sino que en su mente a aquellos que estaban realizando los actos violentos que finalmente se tradujeron en estos viernes en la tarde, digamos, sí, en que se hacían desmanes, porque si uno vuelve para atrás se da cuenta que después de ese día, viernes 25 de octubre, la marcha masiva, 2 semanas después una de como 70.000 personas y después nunca más, claro, masivas. Después fueron actos violentos rutinarios que eran como una especie de burocracia de la violencia, ¿eh? Que había que ir los viernes, o era un carrete de los viernes, o como lo quiera llamar uno. Entonces se entronizó de una manera como se normalizó, y como la policía estaba, en cierto sentido, deslegitimada porque se había instalado esto de que era solo un abuso en contra de los manifestantes de aquello, y la población sentía que sus malestares estaban representados por esa violencia. Así ese intrincado es lo que complejizó la cosa. Ahora, volviendo al tema de la violencia reactiva y proactiva, es interesante porque efectivamente la violencia reactiva, que es la que uno ejerce cuando es atacado, o cuando es insultado, o cuando es ofendido, ¿verdad? Y uno reacciona violentamente, es muy distinta en los circuitos neurológicos y nerviosos que están actuando, e incluso de neurotransmisores, y, en fin, con la violencia proactiva, que es aquella que uno calcula, prepara para hacer, que es la violencia con que uno se organiza para vengarse de un grupo, para atacar a otro, para conquistar un territorio, la violencia que está detrás de las guerras, etc. Entonces, en este caso, por ejemplo, la violencia del día 18 de octubre claramente fue proactiva, o sea, fue pensada. No es posible pensar que alguien que saltó los torniquetes y después dijo, y entonces estoy tan enojado que voy a quemar la estación. No, tú tuviste que haber preparado cómo quemas las estaciones, con qué materiales lo vas a hacer, vas a burlar a los guardias de qué manera, a qué hora lo tienes que hacer. O sea, toda esa planificación requiere que la violencia haya estado en este otro circuito, el circuito proactivo, en que tú la preparas porque tienes un propósito, un fin detrás de ella. Esta violencia proactiva está incluso en los primates, los chimpancés, por ejemplo. Cuenta Haidt que cuando quieren, digamos, expandir el territorio en el que están viviendo, van al territorio de la banda contraria, pero no la atacan directamente, porque saben que la banda contraria puede defenderse, claro, y son del mismo nivel. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Recorren hasta que encuentran en las fronteras entre los dos territorios uno de la banda contraria que ande suelto. Y solo lo atacan si ellos son 4 o 5, cuando se tienen la certeza, a la maleta, si tienen la certeza de que les va a resultar y que van a tener éxito. Entonces no van a la batalla incierta, sino que a sobre seguro, como se dice en la jerga criminal, ¿verdad? Entonces eso muestra que fue calculada, o sea, que ellos saben que quieren expandir su territorio, pero minando al adversario uno a uno, no en una guerra frontal, porque esa no saben cuál va a ser el resultado. Eso muestra que hay un cierto cálculo. Por supuesto que el sistema nervioso central de los chimpancés no son tan elaborados, ni tienen el lenguaje como tenemos los humanos, pero nosotros también operamos de esa manera. Y ahí donde vienen los errores de cálculo, a lo mejor, porque alguna vez leí, no me acuerdo dónde, a propósito mencionaste las guerras, como un ejemplo de violencia proactiva, planificada. Sucede que alguien hizo la estadística de todos los conflictos de los que se conoce la historia, y más del 70% lo habían perdido los países agresores, que se supone que planificaron y pensaron, hicieron un cálculo. Y si hubiera sido bien hecho ese cálculo, en el margen al menos, habrían ganado más veces los agresores de lo que han terminado perdiendo. Y la verdad que los que tuvieron que defenderse
terminan ganando la mayoría de las guerras. O sea, se gatillan reacciones que son muy difíciles de predecir en sus consecuencias políticas, en todo sentido. Claro. Y a mí aquí, en el caso nuestro, lo que me preocupa es que de pronto sacamos ese manto que le hemos puesto a la violencia encima, que tiene muchos nombres distintos: civilización, Estado de Derecho, autoridad, qué sé yo. Y como de repente se sintió la zozobra de que no existe eso. ¿Mm? Y eso te gatilla conducta. Si persiste eso, se te puede disolver casi cualquier medio ambiente. Yo no sé si será un ejemplo de Estado de Derecho, si empujar mucho el calendario, pero en el relato bíblico de Caín y Abel, que ese es como el segundo día de la primera semana de la historia, ¿no? Cuando Caín mata a Abel, la orden del Señor es: pero no toquen a Caín, yo me encargo, porque si no aquí se va a gatillar, bueno, lo que siempre se gatilla, que es la venganza y esos ciclos eternos que desde El Padrino y las mafias hasta los vikingos, todas las series son una historia de me mataste a uno, te mato a dos, y no se acaba nunca. A lo mejor estoy tirando mucho el chicle, pero de alguna manera nos asomamos miramos al otro lado de una murallita en que dejaron de existir estas capas de civilización, y yo no sé cuán en riesgo estuvimos políticamente de caer a una situación mucho más grave. A ver, efectivamente, porque lo que ocurre con los seres humanos, que somos seres mucho más complejos que los chimpancés, entonces nuestras variables con las cuales juzgamos, por ejemplo, el ir o no ir a la guerra, no son solamente el cálculo si somos más o menos como hacen los chimpancés. Única variable, es sencilla, es cuestión de contar nomás. Nosotros somos 4, él es 1, así que es más fácil. Nosotros hacemos una serie de otros cálculos y las variables o los rasgos de la sociedad o las características que ellas tengan que permiten que uno gane otro, hay una vasta, ¿no es cierto?, universo de posibilidades que hacen que el resultado sea mucho más incierto. Entonces, lo mismo ocurre con nuestras sociedades actuales, porque así como reconocemos el principio de autoridad y nos parece que las jerarquías producen beneficios cuando están bien instaladas, tenemos muchas razones para encontrar que no están bien instalada esa jerarquía, ¿eh? Y tenemos mucha argumentatividad y un lenguaje que puede construirse abstractamente en muchas direcciones. Entonces es muy fácil también considerar que ese sistema de autoridad o de jerarquía o de institucionalidad o de Estado de Derecho que está ahí no es apropiado. Y entonces uno puede también corroerlo. Y la historia también está llena de ejemplos que muestran que uno puede corroer, ¿verdad?, el Estado de Derecho y dejarlo en un estado tan indemne que finalmente se desplome. Pensemos lo que ocurrió después de la Primera Guerra Mundial en Alemania, ¿verdad? Vino la República de Weimar, una república que fue muy débil, trató de instalar, ¿verdad?, un Estado bienestar o algún tipo de cosa, lo que provocó una hiperinflación gigantesca. Alemania además había sido humillada por los aliados que la habían vencido en la Primera Guerra Mundial, y entonces fue muy fácil para Hitler cultivar la sensación de haber sido traicionado. Alemania no había perdido ninguna batalla, sin embargo había sido condenada a pagar dinero por la guerra de la primera. Todo el paquete de cosas permitió que se corroyese la institucionalidad, se desbordase, y finalmente Hitler la considerara o la presentara de una manera injusta para los alemanes, y finalmente la rearmara a su pinta, digamos, y se reformara en la autoridad que en algún minuto seguramente, claro, fue aceptada, porque de hecho tuvo votaciones favorables, o sea, en el Parlamento. En alemán construyó esa narrativa de víctima, claro, de víctima, todos contra nosotros, y el modo logramos. Entonces somos capaces por eso que el problema no es si la autoridad la reconocemos, y de hecho, como decía yo recién, se le reconoció el 12 de noviembre a Piñera, y se le reconoció al Parlamento el 15 de noviembre para preparar un acuerdo de reforma constitucional. A pesar de las discusiones y el grado de incertidumbre que había respecto de cuán válida o cuán legítima era ese momento la institucionalidad, que estaba como sobrepasada.
Entonces, a pesar de eso, a pesar de que nosotros tenemos esta capacidad para que el principio de autoridad le reconozcamos los aspectos benéficos que tiene, también estamos permanentemente, de alguna manera, desafiándolo. Claro. Y cuando hay elementos que permiten desafiarlo exitosamente, entonces se producen estas catástrofes o hecatombes. Algunas con mejores resultados. Por ejemplo, uno puede decir que Estados Unidos, cuando se rebeló como colonia británica, digamos, los estados en ese momento, y armaron una federación, y fue una cosa exitosa, y otras que no han sido tan exitosas. La Revolución Rusa finalmente duró 70 años solamente, porque no los 240 que ha durado la americana, porque no le dio los resultados que el pueblo ruso esperaba. Oye, me acabo de dar cuenta, llevamos 1 hora y media conversando, estoy muy entretenido, no quiero abusar eternamente de tu tiempo. Para terminar, una nota positiva. Algo que tú me sugeriste ver me llamó profundamente la atención, a propósito del tema de la violencia. Con una visión potencialmente optimista frente a una cuestión tan básica de toda la vida, que es la capacidad de domesticarnos, digamos, de autodomesticarnos como especie. Que en el fondo lo que estaríamos viviendo hoy día en términos de vivir en un mundo mucho menos violento no sería solamente el resultado de instituciones, por así decirlo, ¿no? que tengamos operando, sino que de cambios fisiológicos, incluso a nivel neurobiológico, creo que es la expresión que te he escuchado un par de veces en esta conversación. ¿Qué hay de eso? ¿Cuán distintos somos y cuán distintos podemos llegar a ser? Y este concepto de autodomesticación, que me llamó mucho la atención. Yo suponía que la autodomesticación era siempre el fruto de la acción de uno sobre otro. Bueno, esta es una tesis que tiene el autor de este libro que mencionaste recién, The Goodness Paradox, que se llama, es un primatólogo y antropólogo británico, que es el principal de Harvard, se llama Richard Wrangham. Entonces, él estudió este fenómeno porque él, como primatólogo, estudió mucho la violencia en los primates y en otros animales, y se dio cuenta de que cuando se domestican a ciertos animales, y domesticarlos en este sentido era escoger dentro de una especie, por ejemplo, dentro de los lobos, escoger aquellos ejemplares que eran más dóciles por alguna razón y empezar a reproducirlos entre ellos, y esa docilidad de alguna manera manifestaba alguna variante, una variación genética respecto del común de la especie, y al reproducirlos entre ellos, finalmente se lograban tener especies distintas, que en este caso son los perros, que son mucho más dóciles y más cercanos a los humanos, y los han acompañado por mucho tiempo, y la diferencia entre unas y otras se manifiestan por ciertas formas tradicionales. Las orejas se caen en vez de permanecer levantadas. Lo mismo ocurre con la cola. Le aparecen unas manchas blancas aquí, todo esto tiene que ver con ciertos procesos, digamos, en la gestación del individuo, biológicos, que están asociados también a estos circuitos mentales que finalmente los predisponen a mayor docilidad. Algo parecido ocurre entre los bonobos, que son más dóciles, y que incurren en menos violencia que los chimpancés. Entonces, esa idea, él dice, los humanos comenzamos a autodomesticarnos. Y esta es la tesis de él, hay que contrastarla con los científicos. Él dice que que los seres humanos, cuando empezaron a vivir en grupos más grandes, ya el Homo sapiens, no las especies homininas anteriores, empezaron a seleccionar o a más bien deshacerse de los individuos que eran mucho más violentos que los otros. Y se instauró la pena de muerte, por ejemplo. El castigo, y que era eliminar a quienes usaban la violencia reactiva, o sea, de manera muy... selección artificial por el hombre. Es una selección artificial. No es una selección... Es una selección, claro, pero es autodomesticación porque es la misma especie la que extrae los individuos que no le gustan,
que son aquellos que ejercen la violencia reactiva de manera muy marcada, la violencia reactiva. Y entonces al deshacerse de ellos, digamos, mantiene a su interior los individuos que son medianamente más dóciles. Entonces, lo que consiguió la especie humana es rebajar la violencia reactiva, no es que no exista, pero es más disminuida de lo que hubiese sido en condiciones naturales, y no ha podido modificar la proactiva, ¿verdad? Porque esa la hemos manifestado. Esa sí la corregimos a través de instituciones. Y por eso que el libro de Pinker, ¿no es cierto?, los mejores ángeles de nuestra naturaleza, justamente lo que trata de demostrar es que las instituciones que hemos construido, la civilización que hemos construido, está tratando de disminuir esa violencia proactiva, y que los números que él muestra indican que ha sido exitosa, en promedio. Y no tan sorprendente, por tanto, la reducción. Exactamente. Y me imagino que ahí también hay un loop, porque a propósito de lo que mencionabas de los lobos y los perros, por ejemplo, entiendo cuando en el periodo de gestación la madre está expuesta a hechos traumáticos, en todos los circuitos y los efectos que tiene el cortisol, que es producto del estrés y qué sé yo, producen efectos en el bebé, en la persona que nace ahí, que lo predisponen de manera distinta también a enfrentar agresiones. Pero me estoy yendo de carril, pero me suena a que perfectamente lógico que la violencia reactiva de una persona en esas condiciones tiende a ser marginalmente mayor. Y en la medida que nos exponemos a menos violencia, nuestra descendencia también tiene una disposición, una capacidad de reaccionar, de filtrar sus emociones violentas mucho mayor, y se produce un loop positivo de autodomesticación. Lo que pasa es que la palabra me sorprendió. Autodomesticación, sí. Pero es que es interesante porque no es que nosotros no tengamos violencia reactiva, lo vemos en los crímenes pasionales, lo vemos, o sea, existe, no es que no exista, pero lo que logramos hacer es disminuir el grado de disrupción social o grupal que la existencia de muchos individuos de alta violencia reactiva le introducen a los grupos y le hubiesen impedido desarrollarse como sociedades más extendidas. O sea, lo que nosotros hemos hecho a través del proceso civilizatorio es disminuir la violencia reactiva y canalizarla, permitirla solamente cuando hay guerras, y eso cada vez con más dificultad, ¿verdad? Permitirla entregarle el monopolio a los grupos que están controlando la sociedad, pero lo que hacemos es tratar de disminuir la violencia proactiva e impedir la reactiva, castigándola. Inicialmente con la pena de muerte, digamos, sacábamos a las personas o las echábamos, o las sacabas del grupo, las enviabas a otro grupo, pero esos grupos a lo mejor hacían lo mismo con ellos y finalmente ese tipo quedaba aislado. Entonces, ese esfuerzo de weed out, o sea, sacar las malezas reactivas de las personas muy violentas, logró que el grupo resultante pudiese manejar institucionalmente a la violencia de una manera mejor y avanzar en este proceso civilizatorio que lo que procura es mantenerla disminuida, digamos, ¿eh? Y por eso que nos resultan tan chocantes los sucesos que ocurrieron a partir de octubre en adelante en Chile. Y entonces, si entendí bien, la tesis de Wrangham es que eso se traduce en cambios fisiológicos en el largo plazo. Claro, nuestra especie, claro, estamos modificando nuestro código genético. Claro, nuestra especie tiene lo que se llama neotenia, o sea, el parecido de los individuos adultos a los más juveniles, ¿eh? Que se preservan los rasgos juveniles o de niñez hacia la adultez, el tipo de rasgo. Uh-huh. Eso es una característica, se llama neotenia, que lo tienen también los bonobos más marcadamente que los chimpancés. O sea, todos ese tipo de rasgos indican que la especie sufrió un proceso de domesticación de la violencia, en este caso autodomesticación, porque no había un tercero que estaba sacando a los individuos más violentos, como cuando los humanos lo hicieron con los lobos y obtuvieron los perros como resultado. Qué notable, porque, o sea, o no estoy entendiendo, o lo que tú estás describiendo es que hemos descubierto, si la tesis de Wrangham es correcta, una manera de hackear nuestra naturaleza, e irla modificando de a poquitito, no solo en su manifestación. Pero mira, lo hacemos muchas veces, por ejemplo,
realidad fisiológica. Sí, pero fíjate, bueno, sí, digamos, estas variantes no es que los cambiamos a todos, lo que pasa es que en el espectro amplio de personas sacamos las más violentas, y al hacer eso nos quedamos con los individuos que tienen menores manifestaciones de ese tipo, y esa selección se manifiesta, digamos, en ciertos rasgos genéticos. Algo parecido ocurrió, por ejemplo, cuando los seres humanos domesticaron a los mamíferos mayores, obteniendo de ellos la leche, usándolos de tracción animal y de carga. Porque nosotros, los humanos, como todos los mamíferos, cuando dejamos de tomar la leche materna, pasamos a tener una intolerancia a la lactosa. Entonces, la tolerancia extendida a la lactosa es necesaria para poder seguir tomando leche de otros animales. Por ejemplo, los mamíferos, las vacas o las cabras que tú tenías incorporadas a tu grupo. Y entonces, solo aquellas personas que tenían esta tolerancia extendida a la lactosa, que en esos tiempos eran grupos fracciones muy pequeñas de la población, se beneficiaron de ello, y los otros les empezó a ir más mal y fueron siendo eliminados. No explícitamente, sino que por el resultado natural de que los que tenían esta tolerancia extendida a la lactosa sobrevivían mejor. Y nosotros, la mayoría de los humanos, somos herederos o sucesores de ese grupo de personas. Claro. Por eso que la mayoría de la gente toma leche, y la intolerancia extendida a la lactosa es como una especie de rareza hoy día. Claro. Como Leonard en el programa de Big Bang Theory, que tenía intolerancia a la lactosa. Entonces, te fijas, también hay selección. Tú te vas por un camino en vez de otro. Sí. No, por eso te digo, creo que ahí hay una nota de optimismo, pero de advertencia al mismo tiempo, porque hay un feedback loop positivo entre la civilización, el Estado de Derecho, pongámosle el nombre que le queramos, y esta autodomesticación y el retroceso de la violencia en periodos largos de tiempo. Pero ahí se me viene a la mente la advertencia de Daniel Dennett, que al final todas estas cosas, la predisposición a cooperar, la civilización en definitiva es muy frágil, no estamos condenados a la civilización. Y desprendernos de estas layers, de estas capas, digamos, y de estas instituciones que nos autodomestican, nos expone a cuestiones muy graves, y por eso cuidarlas es muy, muy importante. Por eso que yo creo, y para terminar con una nota optimista, es que yo creo que estos episodios que estamos viviendo van a ser superados. Tanto el episodio chileno de octubre, del 18 de octubre, como el episodio de la pandemia van a ser superados, porque la necesidad de encontrar acomodos institucionales para que sociedades tan grandes, que copan todo el planeta, 7.500 millones de personas, seguramente vamos a ser 8 o 9.000 millones muy luego, funcionen, requieren de reinstalar, ¿verdad?, las instituciones y estos ejes a los que aludía Haidt de maneras apropiadas para poder seguir viviendo. De lo contrario, no nos funciona. Y como eso es ineludible de lograr, es que yo creo que mantengo esta nota optimista hacia el futuro. Está muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, y tengamos esta conversación de nuevo en 6 meses más, porque al ritmo que hemos ido los últimos 6 meses, yo creo que va a valer la pena conocer tus reflexiones. ¿Sí? Gracias a ti por la invitación, estuvo muy entretenida la conversación, espero que los que les interesen no se aburran a la mitad de camino, y hasta otra oportunidad. Oye, pero 10 segundos, y en realidad los que tú quieras. ¿Dónde la gente se puede cruzar con lo que tú estás creando? Tú escribes, tú tienes varios libros. A la gente que se interese en tu trabajo, ¿dónde accede a él con más facilidad? En estas cosas de este mundo de las ideas. Sí. No, bueno, yo tengo estos libros, las mejores gamas pensadas, de naturaleza liberal, que tengo aquí, que es el donde saqué esta cita de Haidt. Ahí están unos libros, y a veces escribo cosas en el diario, mando unas pues yo soy medio independiente, yo no estoy instalado en ningún instituto ni en ninguna parte, entonces soy una gente independiente, pero me relaciono con la gente y me mantengo en contacto para tratar de estar al día. ¿Algún libro? Todas estas cosas están pasando. ¿Algún libro ahí? Estoy madurando, todavía está en la etapa de maduración.
Está bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Que estés bien. Un gusto. Chao. Gracias, amigos, por haber compartido esa conversación. Un nuevo capítulo de Nada Urgente, pero llámame, cada lunes en la noche. La edición de sonido fue de Marcela Vega. La música de Nada Urgente, pero llámame es It's Possible, de Dan Philipson. Un abrazo a todos. Chao.